chicos, bienvenidos a este nuevo encuentro de aprendizaje. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 7 correspondiente a nuestro curso de ecuaciones fraccionarias de primer grado con una incógnita. En este caso tenemos ecuaciones fraccionarias con denominador polinomio. ¿Listo? Ecuaciones fraccionarias con denominador compuesto, como también les suelen llamar. Y bien, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Chicos, el primer paso es hallar el mínimo común múltiplo, ¿listo? De los denominadores. Pero como tenemos que los denominadores son polinomios, para hallar ese mínimo común múltiplo tienes necesariamente que factorizar los denominadores. Bueno, no siempre, pero en este caso sí que vamos a tener que factorizar porque, como ustedes pueden observar, aquí tenemos que los tres denominadores son factorizables a través del primer caso de factorización que se conoce como factor común. Es importante, chicos, que sepan factorizar. En este canal encontrarás unos 400 videos que hablan acerca del tema de factorización. Bien, chicos, vamos a empezar, vamos a factorizar, que es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Vamos a intentar aquí ir organizando, vamos a decir que esto es el paso 1, listo, el paso número 1. A ver, este marcador escribe muy delgado, pero... Entonces, vamos a escribir el primer denominador, que es 3x menos 3. Vamos a escribirlo con este marcador que escribe más grueso. 3x menos 3. Perdón, 3x menos 3. Mucho cuidado, 3x menos 3. El objetivo es factorizar. Tenemos que factorizar los tres denominadores. Los tres denominadores tenemos que factorizarlos. Este es el primer denominador. ¿Cuál es el segundo denominador? El segundo denominador es 4x más 4. Vamos a escribirlo aquí, 4x más 4. Voy a hacer la factorización, 4x más 4. Y el otro denominador es el 12x menos 12. Voy a hacer la factorización de cada uno de estos, pero voy a borrar. Listo, voy a borrar la factorización. La voy a explicar, pero cuando termine de hacerla la borro porque ocupamos espacio. Entonces, vamos a factorizar por acá. Vamos a escribir aquí con rojo. Factorizando. Factorizando tenemos. Ahí está. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a factorizar el primero, el 3x menos 3. ¿Cómo se factoriza ese 3x menos 3? Vamos a escribirlo aquí. 3x menos 3. ¿Cómo se va a factorizar? 3x menos 3. Miren. Esto es factor común, ¿cierto? Primero vamos a verificar si existe un factor común numérico. Tenemos el 3x y tenemos el menos 3. Importante, este 3x es el primer término, listo, este 3x es el primer término, pt de primer término, y este menos 3 es el segundo término, listo, importante, primer término 3x, segundo término menos 3. Bien, chicos, entonces, vamos a verificar si existe algún factor común numérico. ¿Cómo hacemos para verificar si existe un factor común numérico? Descomponemos el 3, listo, este 3 lo descomponemos en sus factores primos, miren, el 3 lo descomponemos en sus factores primos. Y este 3 también lo vamos a descomponer en sus factores primos. Listo. ¿El 3 tiene mitad? La respuesta es no, el 3 no tiene mitad. ¿El 3 tiene tercera? La respuesta es sí, el 3 tiene tercera. ¿La tercera de 3 cuál es? La tercera de 3 es 1. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 es 1. Y descompones este 3 también en sus factores primos. ¿El 3 tiene mitad? Ya dijimos que no. ¿El 3 tiene tercera? La respuesta es sí. La tercera de 3 es 1. Y listo, ahí termina la descomposición. La pregunta que te debes hacer es, vamos a escribir aquí uno igual, la pregunta que te debes hacer es, ¿qué número se repite qué número se encuentra en esta descomposición? En esta descomposición de aquí, ¿listo? ¿Qué también se encuentra en esta descomposición de acá? Obviamente el número que se repite es el 3, miren, el 3 está aquí y el 3 está acá. Eso quiere decir que el factor común de nosotros, en este caso el factor común numérico, que vamos a llamar FCN, factor común numérico, va a ser igual a el 3, porque se repite aquí y se repite acá. Mucho cuidado. Listo. Ahora, factor común literal. ¿Será que tenemos un factor común literal? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tenemos que la x se encuentra en el primer término
pero no se encuentra en el segundo término. Y para que sea factor común literal, tiene que ser común aquí y acá. Es decir, tiene que repetirse tanto en el primer como en el segundo término. Si no, no es factor común literal. Quiere decir que solamente tenemos factor común numérico y que factor común numérico es el 3. ¿Podíamos llegar más fácil a esta conclusión? Sí, podíamos decir que el 3 se repite en el primer término y se repite en el segundo término. O sea, el 3 es común aquí y acá. Por lo tanto, el 3 es factor común. Pero no siempre llegamos de esa manera. Por lo general vamos a tener que descomponer el número en sus factores primos. El caso es que el factor común definitivo va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque no tenemos factor común literal. Listo, este 3 va a ser el factor común. Factor común definitivo. Este 3 lo ubicas aquí, mira. Abres un paréntesis, listo. Y atención, tenemos nosotros que escribir algo dentro de los paréntesis. ¿Cómo hallamos lo que va dentro de los paréntesis? Pues básicamente en dos pasos, que los vamos a hacer acá. Vamos a hacerlo por acá. El primer paso es dividir el factor común, listo, ojo. Perdón, el primer término lo dividimos entre el factor común, listo, así. Y el segundo paso es dividir el segundo término, esto lo explico en factorización, segundo término entre el factor común. Si haces esto, vas a tener que esto es igual, vas a dividir el primer término que ya dijimos, miren, el primer término dijimos que es el 3x. Lo divides entre el factor común que dijimos que es 3. Si haces esto, vas a tener que 3x entre 3, cancelas este 3 con este 3 porque nos da 1 y solamente te queda la x. De manera que esta x viene aquí. Listo. ¿Y ahora qué haces? Ahora, este menos lo copias aquí y procedes a realizar este procedimiento. Esto va a ser igual. Vas a dividir el segundo término, que es el 3, ¿listo?, entre el factor común, que es el 3. 3 entre 3 nos va a dar 1, ¿listo? Este 1 lo vas a escribir aquí. Mucho cuidado que estos son los que vienen acá, ¿listo? Y cierras el paréntesis. Esto es factorización. Ni siquiera debería explicar esto, ni siquiera debería explicarlo, pero lo hago porque sé que muchos a lo mejor no se acuerdan. De manera que la factorización de este 3x menos 3 es esta que tenemos acá. Es 3 que multiplica x menos 1. Vamos a escribirlo aquí. Esto es súper importante, esto que acabamos de hallar aquí. 3 que multiplica x menos 1. Cerramos. Vamos a encerrarlo aquí incluso en un cuadrito para saber que es muy importante, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a factorizar, pero el 4x más 4. El mismo procedimiento, chicos. Yo voy a borrar obviamente todo esto porque... Bueno, vamos a borrar ahí. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar todo. Ya les expliqué. Aquí de paso aprenden a factorizar, ¿no? Si sabes factorizar, yo te recomiendo que te saltes todos estos procedimientos porque no tiene sentido que sepas factorizar y estés viéndote este video de factorización, ¿no? Esta parte pues que es de factorización. Bueno, chicos, ahora vamos a factorizar el 4x más 4. 4x más 4. Lo mismo, vamos a decir que el 4x es el primer término, pt, y que el más 4 es el segundo término, st. Listo, eso es muy importante. Primer término y segundo término. Siempre lo hacemos, en el canal siempre lo hacemos así, primer término y segundo término, listo. ¿Qué es lo que hacemos? Primero vamos a verificar si existe algún factor común numérico. Para ello vamos a descomponer este 4 y este 4 en sus factores primos. El 4 lo descomponemos en sus factores primos, descomponemos el 4 en sus factores primos. El 4 tiene mitad, la respuesta es sí. La mitad de 4 es 2. El 2 tiene mitad, la respuesta es sí. La mitad de 2 es 1. Y listo, ya terminamos con la descomposición del número 4. Ahora el 4 tiene mitad, la respuesta es sí. La mitad de 4 es 2. El 2 tiene mitad, la respuesta es sí. La mitad de 2 es 1. Ahí está. Y ya terminamos con la descomposición. Entonces, para saber si existe un factor común numérico, nos vamos a preguntar qué es o qué número o números se repiten en esta descomposición y también se repiten en esta descomposición. Evidentemente se repite el 2. Aquí tenemos 2 veces el número 2 y acá tenemos 2 veces el número 2. Por lo tanto, el factor común va a ser igual a la multiplicación de esos dos. Si multiplicas esos dos, 2 por 2 te va a dar 4.
Y si multiplicas estos dos, 2 por 2 te va a dar 4. Eso quiere decir que el factor común numérico va a ser el 4, chicos. Ojo, que si selecciono 2 aquí, tengo que seleccionar 2 acá, listo. Siempre la misma cantidad. Entonces el factor común, en este caso numérico, va a ser igual a 4, ¿vale? A 4. Mucho cuidado. Nos preguntamos si existe algún factor común numérico, literal. La respuesta es no, porque tenemos que la x se encuentra en el primer término, pero no se encuentra en el segundo término. Es decir, no es común en ambos términos. Tiene que ser común para que sea un factor común literal, valga la redundancia. De manera que tenemos que nuestro factor común definitivo, a quien vamos a llamar FCD definitivo, va a ser igual a el mismo 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos factor común literal. Entonces, mucha atención a lo que vamos a hacer ahora. Con este factor común, que es el 4, lo vamos a escribir acá, miren. Vamos a escribir esto es igual, escribimos el 4 y vamos a abrir un paréntesis. ¿Listo? ¿Qué vamos a escribir dentro de ese paréntesis? Pues dentro de ese paréntesis vienen unos términos. ¿Y cómo obtenemos esos términos? En dos procedimientos muy sencillos. El primero es dividir el primer término entre el factor común. Dividimos el primer término entre el factor común. Y el segundo procedimiento consiste en dividir el segundo término entre el factor común, que es el 4. Bueno, entre el factor común, estoy simplemente señalando las letras. Si haces esto, ¿qué vas a tener? Vas a tener que esto es igual, miren, divides el primer término, que es 4x, entre el factor común, que es el 4. Si haces esto, vas a tener que cancelar este 4 con este 4 y solamente te quedas la x. Esta x la escribes aquí y escribes el más. Y hacemos el mismo procedimiento acá. Vas a dividir ahora el segundo término entre el factor común. ¿El segundo término cuál es? St, miren, es el 4. Lo divides entre el factor común, que también es el 4. Y si haces esto, 4 entre 4 te va a dar 1. Listo. Este 1 lo escribes acá. Y ya tienes la factorización de este 4x más 4. La factorización es 4 que multiplica x más 1. Esta factorización la vas a escribir aquí. Listo, la vas a escribir aquí. 4 que multiplica x más 1. Ahí está la factorización. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, chicos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora simplemente vamos a borrar todo esto y vamos a factorizar el tercer denominador, ¿vale? Que es 12x menos 1. Vamos a borrar todo esto. Bueno, eso no, esta parte no la voy a borrar, pero sí es todo esto por acá. Miren. Miren lo que va a pasar. Aquí, por ejemplo, vamos a factorizar ahora. Vamos a encerrar esto para saber que es muy importante. Vas a factorizar el 12x menos 12. Si factorizas el 12x menos 12, ¿qué te va a quedar? Bueno, esto va a ser igual, atención, miren, vamos a descomponer el 12 y el 12 en sus factores primos. Recuerden que el primer paso es verificar si existe algún factor común numérico. Entonces descomponemos el 12 y descomponemos por acá el 12 también en sus factores primos. El 12 nos preguntamos, ¿tiene mitad? La respuesta es sí, el 12 tiene mitad, que es 6. El 6 tiene mitad, la respuesta es sí, el 6 tiene mitad, que es 3. Y el 3 tiene mitad, la respuesta es no, el 3 no tiene mitad. El 3 tiene tercera, la respuesta es sí. El 3 tiene tercera, la tercera de 3 es 1. Listo, ahí tenemos la descomposición del 12. Lo mismo hacemos con este otro 12 de acá. Recuerden, aquí descomponemos este 12 y acá descomponemos este 12. El 12 tiene mitad, ya dijimos que sí, la mitad de 12 es 6. El 6 tiene mitad, ya dijimos que sí, la mitad de 6 es 3. Y el 3 tiene tercera, sí. El 3 tiene mitad, dijimos que no. Entonces nos vamos con el 3. El 3 tiene tercera, la respuesta es sí. La tercera de 3 es 1. Esto es súper sencillo, chicos. Es de primaria, ¿eh? Y ya lo expliqué en factorización. Ahora, para hallar el factor común numérico, tienes que preguntarte qué es o qué números se repiten en esta descomposición, que también se repiten en esta descomposición. Si ustedes notan, aquí tenemos 2 veces el número 2. Acá también tenemos 2 veces el número 2. Acá tenemos una vez el número 3, acá tenemos una vez el número 3. O sea que todos estos que están aquí se están repitiendo tanto en esta descomposición como en esta descomposición. Entonces, ¿cuál es el factor común? Pues el factor común equivale a multiplicar los 3 números que se repiten aquí y se repiten acá. ¿Listo?
Es decir, que el factor común es 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. El factor común numérico va a ser el 12 aquí y el factor común numérico acá también va a ser igual a el 12. ¿Listo? El factor común numérico finalmente pues es el 12 y el factor común definitivo va a ser igual a, mucha atención, vamos a verificar si existe algún factor común literal. Y la respuesta es, chicos, no. ¿Por qué? Porque algún factor común de las letras. Porque no tenemos ninguna letra que se repita en el primer término y que también se repita y que se repita en el segundo término. Recuerden que yo les había dicho que este siempre lo vamos a llamar primer término y este menos 12 lo vamos a llamar segundo término. ¿Listo? No lo olviden. Entonces, ¿qué letra se repite en el primer término? ¿Qué letra se encuentra en el primer y en el segundo término? Ninguna, porque la X está en el primer término, pero no está en el segundo término. De manera que no tenemos factor común literal. Entonces, el factor común total o definitivo va a ser el 12. Este 12 es súper importante también porque ya vamos a ver lo que va a pasar. El 12 es el factor común definitivo o factor común total. Vamos a escribir este 12 acá, miren, aquí. Y abrimos un paréntesis, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer ahora, chicos? Miren, ahora dentro de esos paréntesis van unos términos. ¿Cómo obtenemos los términos que van dentro de este paréntesis? Bueno, en dos procedimientos muy sencillos. El primero es dividir el primer término, ¿vale? Dividimos el primer término entre el factor común. Y el segundo procedimiento consiste en dividir el segundo término entre el factor común. Listo, esto va a ser igual y esto va a ser igual. Si hacemos esto, vamos a tener que el primer término, ¿cuál es? El primer término es el 12x. Entre el factor común, que es el 12. Esto va a ser igual a ¿qué, chicos? Este 12 con este 12 se cancelan porque se convierten en un 1 y nos queda solamente la x. Esta x la ubicamos aquí, copiamos el signo menos y vamos a dividir ahora el segundo término, ¿listo? Que es el 12. Miren que lo tenemos marcado entre el factor común, que es el 12. Si haces esto, vas a tener que 2 entre 12 es 1. Listo. Este 1 lo ubicamos acá. Ahí está, chicos. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Este 12 que multiplica x menos 1 es la factorización de este. De manera que lo vamos a escribir aquí. 12 que multiplica a x menos 1. Es que si ustedes recuerdan, factorizar es expresar en forma de producto una suma, ¿vale? Un polinomio. Bueno, chicos, ya hemos factorizado absolutamente todo. Ya tenemos la factorización de los tres términos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a marcar este aquí en un cuadrito porque es muy importante. Ahora vamos a reescribir esa expresión que tenemos allá. Vamos a reescribirla. ¿Y cómo la vamos a reescribir? Pues, chicos, básicamente lo que vamos a hacer es escribir cada denominador. En cada denominador vamos a escribir esto, ¿listo? Vamos a verlo. Miren. Vamos a pasar aquí la raya con la regla porque no quiero que me salga esto todo torcido. Aunque así me demoro más, ¿eh? Así me demoro más, pero chicos, pues les tocó esperar. Entonces miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Aquí obviamente, aquí viene un más, ¿cierto? Aquí viene un más. Aquí viene un igual. Y miren lo que va a suceder. Los numeradores van a quedar igual. Aquí queda el 1, ¿vale? Aquí va a quedar el 1, aquí va a quedar el 1 y aquí va a quedar el 1 que tenemos ahí arriba. Los numeradores los escribimos igual. Listo. Y en los denominadores, en vez de escribir el 3x menos 3, vamos a escribir la factorización, que es esta que tenemos acá. Listo. 3 que multiplica a x menos 1. Listo. 3 que multiplica x menos 1. Lo mismo acá. En vez de escribir 4x más 4, escribimos la factorización, que es esta que tenemos acá. 4 que multiplica x más 1. Y acá igual. En vez de escribir 12x menos 12, vamos a escribir la factorización del 12x menos 12, que es 12 que multiplica x menos 1. Que multiplica x menos 1. Listo, ahí está. Miren, yo voy a borrar esto acá. Voy a borrar esto acá porque les voy a explicar otra cosa. Bueno, ya expliqué todo esto. Si alguna cosa retrocede en el video,
Y pues ven nuevamente el procedimiento que hice. Yo lo voy a borrar porque necesitamos el espacio, chicos, porque esto de factorizar, pues obviamente ocupa demasiado espacio y pues no tenemos tanto que digamos. Miren, el objetivo, recuerden, es hallar el MCM. Todavía no hemos hallado el MCM, pero ya factorizamos todos los denominadores. Entonces, ¿cuál es el MCM? El MCM, miren, atención, esto va a ser muy importante, esto que voy a explicar aquí. Va a ser igual a qué, miren. Tenemos aquí un 3, tenemos un 4 y tenemos un 12. Mucha atención a esos números que están multiplicando a estos polinomios. Este 3, este 4 y este 12 los voy a escribir acá. Miren, los voy a escribir acá, 3, el 4 y el 12. Y los vamos a descomponer en sus... vamos a hallar el MCM, pero de los números, solamente de los números. Nos preguntamos, ¿alguno de estos números tiene mitad? La respuesta es sí. El 12 tiene mitad, que es 6. El 4 tiene mitad, que es 2. El 3 no tiene mitad, así que lo dejamos tal cual. ¿Alguno de estos números tiene mitad? La respuesta es sí. Miren que el 6 tiene mitad, que es 3. El 2 tiene mitad, que es 1. Y el 3 no tiene mitad, así que lo dejamos tal cual. Nos preguntamos, ¿alguno de estos números tiene mitad? La respuesta es no, ninguno de estos números tiene mitad. Nos preguntamos, ¿alguno de estos números tiene tercera o es divisible entre 3? La respuesta es sí. Obviamente el 3 tiene tercera, que es 1. El 1 lo bajamos tal cual y el 3 tiene tercera, que es 1, porque 3 entre 3 da 1, 3 entre 3 da 1. Y aquí hallamos el MCM, pero de los números. Ojo, hallamos el MCM, vamos a escribirlo así, pero el numérico, listo. ¿Que va a ser igual a qué? Va a ser igual a la multiplicación de todos estos que tenemos aquí. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Ojo con ese MCM. Este va a ser el MCM, pero numérico, listo. Entonces, este 12 lo vas a escribir acá. Ahí está. Y luego vas a escribir estos que están dentro de los paréntesis, ¿vale? Escribimos el x menos 1, pero mucha atención. Vamos a escribir el x menos 1. ¿Listo? Vamos a escribir los que no se repitan, ¿vale? El x más 1 también lo escribimos, que no se repite, ¿vale? Porque x menos 1 no es igual a x más 1. Estos dos son diferentes. Y ojo, este x menos 1 no lo vamos a escribir. ¿Por qué no lo vamos a escribir? Porque ya lo tenemos. Si ya lo tienes, no lo vuelvas a escribir, por favor. Listo, terminamos. Eso quiere decir que el MCM de los denominadores es este que tenemos aquí, todo este. Todo ese que tenemos ahí es el MCM de los denominadores. Y esto sí que va a estar muy interesante, chicos, porque miren lo que va a pasar ahora. Yo voy a borrar esto que tengo acá, porque ocupo espacio, mucho espacio, voy a borrarlo. Pues ya vieron cómo lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué digo que va a ser muy interesante, chicos? Porque, mucha atención, ahora nosotros, con ese MCM que acabamos de hallar, que es este que tenemos aquí, vamos a convertir esta expresión que es fraccionaria en una expresión entera. ¿Y cómo hacemos eso? Miren, eso lo hacemos en 3 procedimientos que son realmente, digamos, pues sencillos, si se quiere. El primer procedimiento consiste en ¿qué? El primer procedimiento consiste en dividir el MCM, que es este que tenemos aquí, miren, el MCM, que es este que tenemos aquí, 12, que multiplica x menos 1, y que multiplica x más 1, dividido entre el denominador de la primera fracción, que es este 3 que multiplica x menos 1. ¿Listo? Ya factorizado, obviamente. 3 que multiplica a x menos 1. Y miren lo que va a pasar aquí. Esto es muy interesante, chicos. Esto es muy interesante, miren. Por ejemplo, con el 12 vas a dividir 12 entre 3, nos va a dar 4. Escribes el 4. Y este x menos 1 con este x menos 1 se cancelan, chicos. Estos dos se cancelan. ¿Por qué? Porque se convierten en un 1, ¿vale? X menos 1 entre x menos 1 lo cancelamos. Daría 1. Y solamente nos queda el x más 1, que lo escribes aquí. X más 1. Mucho cuidado porque este se va a convertir ahora en el primer término de nuestra nueva ecuación entera. 4 que multiplica x más 1. Nos va a quedar aquí 4 que multiplica a x más 1. ¿Listo? Más, escribes el más aquí. Atención, y ahora vas a dividir nuevamente el MCM, ojo, el MCM que es este que tenemos acá, 12 que multiplica a x menos 1
multiplicado por x más 1. Esto lo vas a dividir entre el denominador de la segunda fracción, que es 4 que multiplica x más 1. Ahí está. Y miren lo que vamos a hacer. Esto va a ser igual a ¿qué? Miren. Primero, 12 entre 4 es 3. ¿Listo? Y vas a cancelar este x más 1 con este x más 1. ¿Listo? Porque se convierten en un 1, ¿vale? Y solamente te queda el x menos 1. O sea que nos va a quedar 3 que multiplica a x menos 1. Y este, mucho cuidado, este se va a convertir en el segundo término de nuestra nueva ecuación entera. 3 que multiplica a x menos 1. Lo escribimos acá. 3 que multiplica a x menos 1. Listo. Y esto va a ser igual, lo copiamos. Y ahora vas a dividir el último procedimiento ya para terminar, chicos. Bueno, para terminar no, realmente. Pero ya sí que vamos muy avanzados. Vas a dividir de nuevo el MCM, que es el 12 que multiplica a x menos 1, por x más 1. Vamos a escribirlo 12 que multiplica a x menos 1 por x más 1. Lo vas a dividir entre el denominador de nuestra tercera fracción, que es 12 que multiplica a x menos 1. El resultado de esto, chicos, el resultado de esto lo tienen que multiplicar por 1, listo. Siempre lo tienen que multiplicar por 1. Pero como el denominador es el 1 en todas las ecuaciones, ahorita les explico. Es más, vamos a hacerlo aquí de una vez, miren. El resultado de esto aquí, divides el MCM entre el denominador de la primera fracción y el resultado lo tienes que multiplicar siempre por el numerador. Pero en este caso yo no lo hice, ¿por qué? Porque el numerador es el 1, listo. Y no tiene caso, porque obviamente aquí te va a quedar que 12 entre 3 daría 4 y te va a quedar entonces 4. Bueno, vamos a explicarlo para que quede claro. 4 que multiplica a x más 1, que fue lo que no cancelé. Y esto lo tienes que multiplicar por 1. Al multiplicar esto por 1, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que 4 por 1 es 4 y te va a quedar 4 que multiplica a x más 1. Si lo quieres ver de esa manera. ¿Listo? Porque te va a quedar lo mismo que me quedó a mí. Porque el numerador es el 1, pero cuando el numerador sea diferente a 1, ahí sí que va a cambiar. Vamos a hacerlo aquí también porque no quiero de pronto que se confundan cuando el numerador sea diferente de 1. Esto lo tienes que multiplicar por el numerador de la segunda fracción, que en este caso también es el 1, ¿listo? Pero es que si yo hacía eso, pues multiplicar por 1, pues no pasa nada, ¿cierto? Nos quedaría 12, nos quedaría que esto es igual a, bueno, aquí también era en rojo. Esto es igual acá también, porque quiero que se marque el rojo. Miren, nos quedaría que esto va a ser igual a 12 entre 4, lo mismo, daba 3, y esto nos quedaría 3 que multiplica a x menos 1, que fue el que nos quedó. Y esto lo tenés que multiplicar por el 1, listo. Pero es que si tú multiplicas esto por 1, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que 3 por 1 es 3, y te va a quedar 3 que multiplica a x menos 1, que fue lo mismo que me quedó a mí, listo. Miren que escribí allá. Entonces, no tiene caso aquí multiplicar por el numerador. Lo mismo acá. Tú divides el MCM, que es el 12 que multiplica x menos 1 por x más 1, entre el denominador de la tercera fracción, que es 12 que multiplica a x menos 1. Y el resultado lo multiplicas por el numerador de la fracción, pero también es el 1, entonces no tiene mucho sentido. Sin embargo, lo voy a hacer para que cuando les toque un ejercicio en el cual el numerador no sea un 1, no se les vaya a olvidar. Esto va a ser igual a, miren, aquí por ejemplo, tú cancelas este 12 con este 12, ¿vale? Porque se vuelve un 1, cancelas este x menos 1 con este x menos 1 y te va a quedar x más 1, ¿listo? Multiplicado por 1, ¿listo? Y esto va a ser igual a ¿qué, chicos? Estás multiplicando por 1. No importa esto que sea. Pero si multiplicas esta expresión por 1, te va a dar como resultado esta misma expresión. Te va a dar x más 1 nuevamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si tienes 5 por 1 es 5, 10 por 1 es 10 y x más 1 por 1 va a ser x más 1, ¿vale? No tiene ningún sentido. O si quieres le aplicas la distributiva aquí, como quieras hacerlo. Pero el caso es que te va a dar x más 1. ¿Por qué? Porque si tú le aplicas distributiva, te va a dar 1 por x, pues obviamente va a ser x. Y después 1 por 1, obviamente va a ser 1, ¿vale? Entonces no tiene mucho caso aplicar distributiva. Este lo vas a escribir acá, x más 1. Lo puedes escribir sin los paréntesis, porque pues no se está multiplicando por nada. Lo puedes escribir sin los paréntesis, x más 1. ¿Listo?
Y aquí tú la aplicas distributiva a esta parte de acá para destruir los paréntesis. ¿Cómo así, profe? Bueno, esta x que tienes aquí es positiva y esta x que tienes acá es positiva. Este 4 es positivo. La aplicas distributiva quiere decir que multiplicas, o sea, la vas a aplicar distributiva a este paréntesis de aquí y a este de acá, a estos dos. Vas a multiplicar el más 4 por el más x. La aplicas distributiva, primero los signos, más por más, obviamente va a ser más. Y 4 por x, bueno, si tienes 4 multiplicado por x, esto va a ser igual a que esta x tiene un coeficiente que es el 1, multiplicas 4 por 1 es 4 y escribes la x, 4x. Listo. Este 4x lo vas a escribir aquí. 4 por x, 4x. Ahora multiplicas el más 4 por el más 1. Primero los signos, más por más es más. Y 4 por 1 es 4. Listo. Ahora multiplicas el más 3 por el más x. Listo. Vamos a hacerlo acá. Más 3 por más x. Bueno, primero los signos. A ver, más por más es más. Y 3 por x. 3 por x. Va a ser igual. Esta x tiene un coeficiente que es el 1. 3 por 1 es 3. Y escribes la x. 3x. 3 por x es 3x. Lo escribes aquí. Y ahora multiplicas el más 3 por el menos 1. Primero los signos. Más por menos es menos y 3 por 1 es 3. Escribes el igual, vas a tener que eso es igual a x más 1, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ahora? Agrupar las x, chicos. Las x las agrupamos en el lado izquierdo de la igualdad y los números en el lado derecho. Vamos primero a ocuparnos de las x. Esta x que está sumando, recuerden que el signo de esta x es positivo. La vamos a pasar para acá a restar. ¿Para qué? Para que todas las x me queden del lado izquierdo. De manera que nos va a quedar del lado izquierdo, nos va a quedar el más 4x, el más 4, el más 3x, el menos 3. Y ahora esta x que está sumando pasa para ese lado, pero pasa restando, ¿listo? Pasa como menos x. Listo, ahí está. Y va a ser igual a... si esta la pasamos para el lado izquierdo, del lado derecho solamente nos queda el 1. Ahí está. Y aquí ahora pasamos los números que están en el lado izquierdo para el lado derecho. Entonces, este menos 3 pasaría para acá. Y este más 4 también pasaría para acá. Pasan con signo contrario, obviamente. De manera que del lado izquierdo solamente nos va a quedar el más 4x, más 3x. Y nos queda el menos x también, que va a ser igual a, nos va a quedar el 1, que es positivo, recuerden que este 1 es positivo. Y ahora el menos 3 que está restando pasa para este lado sumando, pasa como más 3. Ahí está. Y el más 4 que está sumando pasa para este lado restando, pasa como menos 4. ¿Listo? Y aquí podemos nosotros realizar algunas operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos x que son positivas. Estas dos son positivas. Las podemos sumar. Podemos sumar el más 4x con el más 3x. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí. Tenemos más 4x más 3x. Esto va a ser igual a ¿qué, chicos? Miren, como los signos son iguales, más y más, sumamos los números. 4 más 3 es 7. Y el 7 queda con el signo que tienen ambos. Ambos son positivos, el 7 nos queda positivo. Y obviamente escribimos la x. Es decir, que al sumar más 4x más 3x nos da más 7x. Al sumar estos dos nos va a dar más 7x. Y escribimos el menos x aquí. Que como está solito, es el único negativo, está solo, lo bajamos tal cual. Y escribimos que esto es igual, mucha atención. Acá también podemos operar estos dos que son positivos. El más 1 con el más 3. Listo. ¿Y qué vamos a tener, chicos? Vamos a tener que más 1 más 3, miren, más 1 más 3 va a ser igual. Como los signos son iguales, sumamos los números. 1 más 3 es 4. Y escribimos el signo que tienen ambos. Ambos son positivos, nos va a quedar positivo más 4, listo, más 4. Es decir, que aquí nos va a quedar que 1 más 3 nos da 4 positivo. Y el menos 4 lo bajamos aquí tal cual. ¿Listo? Acá estos dos los podemos también operar. Tenemos 7x menos x. ¿Listo? Tenemos 7x que es positivo menos x.
¿Esto va a ser igual a qué, chicos? Bueno, esto va a ser igual, miren. Recuerden que esta x, como no tiene coeficiente, no tiene un número que la acompañe, asumimos que el número que la acompaña es el 1. Como los signos son diferentes, tenemos que restar los números. 7 menos 1 daría 6. Y este 6 queda con el signo del mayor valor absoluto. ¿Cuál es mayor entre el 1 y el 7? Obviamente el 7 es positivo, o sea que el 6 nos va a quedar positivo. Y escribimos la variable que es la x, nos queda más 6x. Al operar estos dos de acá nos va a dar más 6x. Más 7x menos x nos da más 6x. Que va a ser igual a... Y aquí podemos operar de una vez. Miren, 4 menos 4 es 0. Ahí está. Y seguimos. Ahora requerimos que esta x nos quede sola. El 6 está multiplicando a esta x. ¿Qué pasa? Que este 6 que está multiplicando pasa a dividir y así la x nos quedaría sola. Vamos a tener entonces que x va a ser igual, se nos va a formar una fracción. En el numerador nos va a quedar el 0 y en el denominador nos va a quedar el 6 que pasa a dividir. ¿Listo? Va a quedar que x es igual a 0 entre 6. Y vamos a tener finalmente que x va a ser igual a 0 entre 6. ¿Cuánto es? 0 entre 6, chicos, es 0. Así de simple. De manera que vamos a decir que x es igual a 0, que esta es la respuesta para este ejercicio, ¿vale? Bueno, x es igual a 0. Vamos a escribirlo, vamos a que quede en rojo para que se vea mejor. X es igual a 0, listo. Esta que tenemos aquí es la respuesta del ejercicio. ¿Por qué? Porque 0 entre 6 nos va a dar 0. 6 por 0 obviamente es 0. Bien, chicos, esa es la solución. Ahí está todo el procedimiento. Yo sé que me tardé demasiado, pero recuerden ustedes que la idea es explicar paso a paso. Y lo importante acá es que sepan factorizar, chicos. Si no saben factorizar, se les va a hacer más complicado desarrollar los ejercicios cuando sean de este tipo. Bien, chicos, sin más que decir, me despido y como siempre fue un placer. No olviden comentar y suscribirse al canal, que es lo que más me motiva a continuar con este proyecto. Hasta la próxima.